Hoy nos sumergimos en la carrera armamentística invisible que ocurre dentro de cada ordenador. Es una historia de ingenio, de cómo los ingenieros se enfrentan constantemente a las leyes de la física para darnos más velocidad, más potencia, y cómo cada componente, desde el procesador hasta la memoria, es un campo de batalla en esa guerra silenciosa. Totalmente. La misión de hoy es descifrar los secretos de los dos generales de este conflicto, el cerebro, que es la CPU, y su memoria a corto plazo, la RAM. Vamos a usar de guía unos documentos bastante técnicos, pero nuestro objetivo es traducirlos para entender qué significan de verdad términos como núcleos, gigahercios o DDR5 y por qué son tan importantes para el rendimiento de nuestras máquinas. Exacto. Y aunque suene a una batalla de acrónimos y cifras, en el fondo es una historia fascinante sobre cómo hemos conseguido meter superordenadores de hace 30 años en el bolsillo. Entender estos conceptos básicos es la clave para apreciar la increíble pieza de ingeniería que tenemos delante todos los días. Pues empecemos por el comandante en jefe, el cerebro de todo. La CPU, la unidad central de procesamiento. Los documentos la describen como la directora de orquesta, pero para seguir con nuestra analogía bélica sería el centro de mando. ¿Qué es lo que hace exactamente ahí dentro? Pues su trabajo es básicamente pura fuerza bruta matemática. Procesa miles de millones de instrucciones por segundo, que en su nivel más básico no son más que ceros y unos. Ceros y unos, nada más. Nada más. Para ponerlo en perspectiva, un procesador moderno, como un Intel Raptor Lake, tiene en su interior unos 12.000 millones de transistores. Cada uno de esos transistores es un interruptor microscópico. La escala es simplemente alucinante. Y antes de que alguien se lance a comprar uno, los textos insisten mucho en una regla de oro, la compatibilidad. Dicen que la placa base y el procesador son como una llave y su cerradura. ¿Es tan estricto? Es absolutamente estricto y es el primer error que comete muchísima gente. No puedes poner un procesador de Intel en una placa para AMD y ni siquiera puedes poner cualquier Intel en cualquier placa para Intel. Cada generación tiene su propio zócalo o socket. Los dos gigantes que controlan este universo son, como bien dices, Intel y AMD, y cada uno juega con sus propias reglas. Entendido. Y físicamente, cuando uno se atreve a abrir la caja, ¿cómo se distingue un procesador Intel de uno de AMD antes de instalarlo? He oído hablar de LGA y PGA y de un debate casi religioso sobre si los pines deben estar en el procesador o en la placa. ¿Nos puedes aclarar qué significa todo eso y por qué es tan importante no equivocarse? A ver, es una diferencia fundamental en el diseño. Piensa en los pines como las patitas metálicas que hacen el contacto eléctrico. Intel utiliza un sistema llamado LGA, Land Grid Array. En este sistema la superficie del procesador es plana, llena de contactos dorados, y los pines, que son delicados y frágiles, están en el zócalo de la propia placa base. O sea que el riesgo está en la placa. Exactamente. Por otro lado, AMD tradicionalmente ha usado PGA, Pin Grid Array. Aquí es al revés. El procesador parece un pequeño erizo con cientos de pines dorados que salen de su parte inferior, y la placa base tiene los agujeros para recibirlos. ¿Y cuál es mejor? Bueno, ninguno es intrínsecamente mejor, pero la diferencia tiene consecuencias muy reales para quien monta el ordenador. Con el sistema PGA de AMD, el riesgo lo asumes tú al instalar el procesador. Si se te cae o lo colocas mal, puedes doblar un pin. Uf, qué estrés. Y créeme, intentar enderezar un pin de esos es una de las experiencias más estresantes que existen. Con el LGA de Intel, el procesador es más robusto, pero los pines delicados están en la placa base, que es un componente mucho más caro y complicado de reemplazar. No hay una solución perfecta, solo diferentes puntos de riesgo. Qué curioso. Entonces, si por fuera el gran cambio es dónde están los pines, y como dice el texto, el aspecto general no ha cambiado tanto en 10 años, ¿dónde está el truco? ¿Qué es lo que ha cambiado por dentro para que un procesador de hoy sea 100 veces más potente que uno de hace una década? Supongo que todo se reduce a la arquitectura interna, ¿no? Ahí has dado en el clavo. La magia está en la arquitectura, en la filosofía de cómo el procesador aborda las tareas. Durante décadas, el mundo del PC ha estado dominado por una filosofía llamada CISC, que significa Complex Instruction Set Computing. Computación con un conjunto de instrucciones complejas. Exacto. La idea de CISC es crear instrucciones muy potentes que pueden realizar varias operaciones a la vez. Por ejemplo,
Una sola instrucción podría leer un dato de la memoria, hacer una operación matemática con él y guardarlo en otro sitio. Es eficiente en términos de código. Esta es la arquitectura de los famosos procesadores x86 y x64 de Intel y AMD. Siempre me ha llamado la atención esa nomenclatura. Hablamos de ordenadores de 64 bits, pero la arquitectura se sigue llamando x86-64. ¿De dónde viene ese 86? Parece un número sacado de la nada. Pues es una herencia histórica. Viene de los primeros procesadores de Intel que definieron esta era, como el 8286, el 8386 y el 8486. Ah, claro. La industria, por abreviar, empezó a referirse a toda esa familia de procesadores como la arquitectura de los 86, o sea, x86. Cuando se dio el salto a los 64 bits para poder usar más memoria, en lugar de inventar un nombre nuevo, se mantuvo a la raíz para indicar que era una evolución compatible, y por eso se le llamó x86-64 o simplemente x64. ¡Qué bueno! Así que sí, un procesador moderno de 64 bits es el tataranieto directo de aquellos chips de los años 80. Entendido. Pero el texto habla de otra filosofía, una que parece ser la contraria. RISC. ¿En qué consiste? RISC significa Reduced Instruction Set Computer, o computador con conjunto de instrucciones reducido. Y como su nombre indica, hace justo lo contrario que CISC. En lugar de tener instrucciones complejas, tiene un repertorio mucho más pequeño de instrucciones muy simples y muy rápidas. O sea, más pasos. Sí. Una tarea que en CISC se haría con una sola instrucción, en RISC podría requerir 3, 4 o 5 instrucciones simples. El material de origen usa una analogía fantástica. CISC sería como calcular 7 por 7 directamente. RISC sería como sumar 7 veces para llegar al mismo resultado, 49. A primera vista, parece menos eficiente. ¿Por qué complicarse la vida con más pasos para hacer lo mismo? La ventaja es enorme y define la tecnología que llevamos en el bolsillo. Al ser las instrucciones más simples, el diseño del chip es mucho más sencillo. Esto significa que los procesadores RISC son más pequeños, generan muchísimo menos calor y, lo más importante, consumen muchísima menos energía. Ajá. Por eso, la arquitectura ARM CSK basada en RISC domina de forma aplastante el mercado de los móviles y las tabletas. Los chips de Apple, los Snapdragon de Qualcomm, todos son ARM. Necesitan ser eficientes para que la batería dure todo el día. Ah, claro, la batería, eso lo explica todo. Entonces, RISC es para móviles y CISC es para ordenadores de verdad, los de sobremesa y portátiles. Bueno, eso era así hasta hace muy poco, y aquí es donde la historia se pone realmente interesante y donde estamos viendo una de las mayores revoluciones en la informática de los últimos 20 años. ¿A qué te refieres? Apple, con sus procesadores de la serie M, ha cogido esa filosofía RISC de eficiencia energética y la ha escalado de una forma tan bestial que no solo compite, sino que en muchas tareas supera a los procesadores CISC tradicionales de Intel y AMD, en portátiles e incluso en ordenadores de sobremesa. Vaya. Han demostrado que la eficiencia de RISC puede traducirse en una potencia increíble. Es un cambio de paradigma total que ha puesto a toda la industria en alerta. O sea que la batalla de las arquitecturas está más viva que nunca. Fascinante. Esto me lleva a otra cosa que menciona el texto, el estancamiento de los gigahercios. Recuerdo la época en la que cada año los ordenadores eran de 2, luego 2,5, luego 3 gigahercios. Y de repente esa carrera se frenó. Si la velocidad del reloj se estancó, ¿cómo es posible que los ordenadores sigan siendo cada vez más rápidos? Te refieres al muro de la frecuencia. Los ingenieros se toparon con las leyes de la física. Subir más los gigahercios generaba tanto calor que los chips corrían el riesgo de derretirse, y el consumo de energía se disparaba. La solución fue una genialidad. Si no podemos hacer un cerebro más rápido, hagamos un cerebro con múltiples personalidades. Múltiples personalidades. Así nacieron los procesadores de núcleos múltiples. En lugar de tener un único núcleo de procesamiento a 4 GHz, era mucho más eficiente tener 2 núcleos a 3 GHz trabajando en paralelo, y luego 4, y 8, y 16. Es como pasar de tener un único trabajador muy rápido a tener un equipo de varios trabajadores igual de rápidos colaborando. Y veo que la cosa ha seguido evolucionando. Ahora Intel habla de P-cores y E-cores. ¿Qué es esta nueva división del trabajo? Es una idea brillante, que se inspira de hecho en la filosofía de los móviles. Intel se dio cuenta de que no todas las tareas son iguales.
Los P-cores, o núcleos de rendimiento, son los trabajadores estrella, grandes, potentes y diseñados para las tareas más exigentes. Los E-cores, o núcleos de eficiencia, son más pequeños y consumen mucha menos energía, perfectos para las tareas de fondo. ¿Y eso cómo se traduce en el uso diario? Piensa en cómo usas el ordenador. Mientras estás jugando un videojuego exigente o editando vídeo, los P-cores están a pleno rendimiento dándolo todo. Pero al mismo tiempo tienes el correo, un navegador con varias pestañas, Spotify y otras apps abiertas en segundo plano. Claro, lo típico. Los E-cores se encargan de todas esas tareas de fondo de forma muy eficiente, sin robarle potencia a los P-cores y sin malgastar energía. El resultado es que todo funciona fluido sin que la batería se agote en media hora o el ventilador suene como un avión despegando. ¡Qué bueno! Además, para rematar, los P-cores soportan una tecnología llamada hyperthreading, que permite que un solo núcleo físico gestione dos hilos de trabajo a la vez. Para el sistema operativo es como si de repente tuviera el doble de procesadores lógicos, lo que optimiza la multitarea de una forma increíble. Ok, entonces, el procesador es este centro de mando increíblemente complejo con un equipo de especialistas. Pero incluso el cerebro más brillante necesita una mesa de trabajo, un lugar donde poner los papeles con los que está trabajando en este preciso instante. Esa sería la función de la memoria RAM. Es la analogía perfecta. La RAM, o memoria de acceso aleatorio, es exactamente eso, la mesa de trabajo volátil y ultra rápida de la CPU. No almacena nada a largo plazo, para eso está el disco duro. La RAM solo guarda los datos y las instrucciones del programa que estás usando ahora mismo. Ahora mismo. Por eso, ampliar la memoria RAM es una de las mejoras más sencillas y con mayor impacto en el rendimiento. Si la mesa de trabajo es pequeña, el cerebro tiene que estar constantemente yendo a la estantería, al disco duro, a por papeles, y eso es lentísimo. Entiendo. El texto también menciona un tipo especial de memoria, la memoria ECC, y dice que es crucial para los servidores. ¿Qué la hace tan especial? ECC significa Error Correcting Code, o código de corrección de errores. Puede sonar a algo muy abstracto, pero es vital. La memoria RAM normal puede sufrir errores espontáneos, un bit que de repente cambia de 0 a 1 por una fluctuación de voltaje o incluso por radiación cósmica. ¿Radiación cósmica? Sí, sí. En un ordenador personal, eso podría causar un cuelgue del programa, algo molesto pero no dramático. Pero imagina que un banco está procesando una transferencia de 10.000 euros. Un solo bit que se invierta en el lugar equivocado podría convertir esa cifra en 74.000 euros o en 2.000. Una locura. La memoria ECC es el guardián silencioso que no solo detecta esos errores microscópicos, sino que es capaz de corregirlos sobre la marcha, al instante. Es más cara, pero en entornos donde la integridad de los datos es sagrada, es absolutamente imprescindible. Vaya, no sabía que fuera tan importante. Y hablando de rendimiento, a menudo veo en las especificaciones de las placas base que tienen las ranuras de la memoria de colores y hablan de dual channel. ¿Realmente se nota la diferencia si pones los módulos de RAM en unas ranuras u otras? Se nota, y mucho. La comunicación entre la CPU y la RAM es una autopista de datos. Si solo usas un módulo de RAM o los pones en las ranuras incorrectas, tienes una autopista de un solo carril. ¿Un solo carril? Si usas dos módulos idénticos y los colocas en las ranuras que indica el fabricante, por eso las pintan de colores, para formar pares, activas el modo Dual Channel o doble canal. No es que los datos viajen más rápido, sino que ahora tienes una autopista de dos carriles. Has duplicado el ancho de banda, la cantidad de datos que pueden moverse a la vez. Y eso, para juegos o edición de vídeo, se tiene que notar un montón. Para tareas que mueven mucha información, la diferencia es muy significativa. Bien, queda claro. Ahora, entremos en la sopa de letras. Los manuales distinguen entre DRAM y SRAM. Parecen similares, pero dicen que son mundos aparte. Son dos caras de la misma moneda, la memoria, pero con un equilibrio totalmente diferente entre velocidad y coste. La DRAM, o memoria dinámica de acceso aleatorio, es la que usamos como RAM principal. Se llama dinámica porque es como un cubo con un agujero diminuto. Hay que estar constantemente refrescándola con electricidad para que no pierda los datos que contiene. Entiendo. Es relativamente barata de fabricar en grandes cantidades y por eso podemos tener 16 o 32 gigabytes. En el otro extremo está la SRAM, o memoria estática.
No necesita refrescarse, lo que la hace muchísimo más rápida que la DRAM, pero también es increíblemente cara y ocupa mucho más espacio físico. ¿Y dónde se usa esa? Se utiliza solo en cantidades muy pequeñas para la memoria caché del procesador, esa memoria ultrarrápida que está físicamente pegada a los núcleos para tener los datos más importantes literalmente a un suspiro de distancia. De acuerdo. Entonces, la que compramos e instalamos es la DDR. Y su evolución parece una carrera de relevos. DDR, DDR2, DDR3, DDR4 y ahora DDR5. ¿Cuál es la historia real detrás de esos números? ¿Es solo marketing? No, en absoluto. Es una de las evoluciones más constantes e impresionantes del hardware. DDR significa Double Data Rate, o doble tasa de transferencia. La idea clave es que cada nueva generación prácticamente duplica la velocidad de transferencia de datos de la anterior. Pero lo que es casi más asombroso es que lo consigue consumiendo cada vez menos energía, es decir, funcionando con un voltaje menor. ¿Tenemos datos sobre esa reducción de voltaje? Por supuesto, y los números hablan por sí solos. La DDR original funcionaba a 2,5 voltios, DDR2 bajó a 1,8. DDR3, que fue muy popular, a 1,5. DDR4, que ha sido el estándar durante muchos años, funciona a solo 1,2 voltios. Poquísimo. Eficiencia energética y en portátiles más duración de batería. Es una proeza de la ingeniería. ¿Y para el usuario que va a la tienda? ¿Cómo desciframos esas etiquetas que parecen códigos secretos como PC4 2560000? Aquí hay una lógica matemática muy sencilla que una vez la conoces te permite entenderlo todo. El número 4, en PC DUT 4, nos dice que es memoria DDR4. El número grande, 25.600, indica el ancho de banda máximo teórico en megabytes por segundo. Este número sale de multiplicar la velocidad real del chip, que en este caso sería de 3.200 megatransferencias por segundo, por 8. Un momento. ¿Y por qué por 8? Porque los procesadores modernos se comunican con la memoria a través de un bus de datos de 64 bits de ancho. Un byte son 8 bits, así que 64 bits equivalen a 8 bytes. Ah, vale. En cada ciclo de reloj, la memoria puede enviar un paquete de 8 bytes de datos a la CPU. Así que multiplicas 3.200 millones de transferencias por segundo por 8 bytes en cada transferencia y te da esos 25.600 megabytes por segundo. Conocer esta relación te permite saber exactamente qué estás comprando, más allá de los nombres comerciales. Es genial tener esa clave para descifrarlo. Y para terminar, el texto destaca un detalle del diseño físico que parece una tontería, pero que es brillante: la forma de los módulos. Sí, es un detalle fantástico. Los ordenadores de sobremesa usan módulos largos llamados DIMM. Los portátiles y dispositivos pequeños usan SODIMM, que son aproximadamente la mitad de largos. Pero lo verdaderamente genial es que cada generación de memoria DDR tiene una pequeña muesca en el conector en una posición ligeramente diferente. Para que no te equivoques. Exacto. Esto hace que sea físicamente imposible conectar un módulo de memoria DDR4 en una ranura diseñada para DDR5 o una DDR3 en una de DDR4. Es un diseño a prueba de errores, un pocayoke, que ha salvado a muchísimos usuarios, novatos y expertos, de cometer un error muy, muy caro. Entonces, después de este viaje, ¿cuál es la conclusión? Hemos pasado de la filosofía de un procesador a la muesca de un módulo de memoria. La historia de estos componentes parece una búsqueda incansable de más velocidad y más eficiencia en un espacio cada vez más pequeño, luchando contra las barreras de la física. La idea central con la que debemos quedarnos es que la CPU y la RAM mantienen una conversación constante a una velocidad vertiginosa. Toda la arquitectura que hemos descrito, el número y tipo de núcleos, los canales de memoria, la velocidad de la DDR, la caché SRM, está diseñada con un único propósito: que esa conversación sea lo más fluida, ancha y rápida posible. Eso, en esencia, es lo que define la capacidad de pensamiento de un ordenador. Y para terminar, una idea para reflexionar. El material que hemos analizado menciona cómo Intel ahora combina núcleos de alto rendimiento con núcleos de alta eficiencia en un mismo chip. Este enfoque híbrido es un cambio de paradigma total frente a la idea anterior de simplemente añadir más y más núcleos idénticos.
La pregunta que dejamos en el aire es, ¿en qué otras áreas de la tecnología, o incluso de nuestra propia vida, podríamos aplicar un modelo similar, donde diferentes unidades especializadas se encargan de diferentes tipos de tareas, para lograr una eficiencia máxima, en lugar de depender de una única solución genérica para todo?